Hola, buen día, buenas tardes, hermoso día nos dio el Señor y también nos dio un día más de vida, así que un abrazo grande para todos los hermanos y amigos que nos escuchan, que participamos de esta manera en encontrarnos en este tiempo que el Señor nos regala, ¿sí? A pesar de todas las circunstancias. Quería bendecirte en este día y bendecir al Señor con el Salmo 68, versículo 19, que dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Entonces, con esta breve introducción, ya estamos gozosos, alegres, contentos por este día más de vida que nos da el Señor, y entonces donde nos crea siempre esperanza nueva, amor, gozo, paz, bendición en nuestras vidas, ¿sí? Por supuesto que también debemos animar a todos que están a nuestro alrededor y contagiarlos de la misma manera, porque el Señor es bueno, muy bueno es el Señor. Hoy leemos en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Te animo a que busquemos Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, ¿sí? Busca allí en tu Biblia, si la tenés, o en el celular, o donde sea, la compu, donde esté a mano. Busca este capítulo que es sorprendente, el capítulo 5, maravilloso de todo lo que contiene. Dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Bien, versículo 4 dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, dice, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, nosotros encontramos que es muy amplio la redacción del evangelista Juan, clarificando el lugar geográfico donde estaba el Señor. Él dice que subió una fiesta a Jerusalén. Bueno, este no era el camino, por supuesto, pero viste las cosas que es el Señor. Toma sus atajos, toma sus caminos, porque nuevamente su presencia va a ser algo inusual, y tremendamente inusual, ¿sí? Más adelante ya lo vamos a leer inmediatamente. Pero sí clarifica que había un lugar que era muy especial, que era un estanque, y llamado en hebreo dice Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. Ese es un vocablo hebreo que traducido al griego significa casa de misericordia, ¿sí? Un lugar, digamos, donde la providencia del Señor debería manifestarse. Y de hecho lo hacía porque ellos lo creían, y creían que verdaderamente de tiempo en tiempo un ángel del Señor agitaba el agua. Dice que había allí, en el versículo 3, una multitud de enfermos, es decir, mucha gente en ese lugar. Podríamos decir que era como un lugar de una entrada, como un hospital, como un atrio de un hospital. Dice que tenía 5 entradas, había 5 pórticos, o sea, 5 entradas. Por allí estaba ¿quién? Jesús. Por allí fue el Señor a visitar a aquella gente, una multitud de enfermos. Entre ellos había personas ciegas, ¿sí? Entre ellos, ¿qué más había? Personas lisiadas que no podían caminar. Y también había personas que estaban paralíticos. Es decir, encontramos entonces una cantidad de personas que necesitaban desesperadamente una restauración física. Se mueve a misericordia, precisamente para hacer digno aquel lugar. Se mueve en compasión por uno de ellos, ¿sí? Dice allí, y había allí un hombre, versículo 5, que hacía 38 años que estaba enfermo. No dice de qué, dice que estaba enfermo, ¿sí? Pero estaba en una situación desesperada. Pero todos estaban en la misma situación. Pero ahí estaba el Señor, Jesús, atravesando por esos caminos. Indudablemente que su mirada era muy penetrante, indudablemente que él conocía muy bien a cada caso en particular, pero principalmente miró y se movió a compasión, se movió a misericordia con uno de ellos que hacía mucho tiempo que estaba en una condición deplorable, ¿sí? Una condición física mal y también en un estado psíquico mal. Vamos a ver por qué. Versículo 6 dice que cuando Jesús lo vio acostado,
es decir, yacía en el piso, supo que llevaba ya mucho tiempo, ¿sí? ¿Cómo lo supo? Bueno, lo sabe porque es Dios. ¿Está? Jesús está Dios está en su divinidad preciosa en la vida del Señor Jesús, ¿sí? Entonces, él sabía cómo estaba, en qué condiciones se encontraba este hombre. Hacía mucho tiempo que estaba así. Ser sano, dice el Señor, en voz potente, en voz audible. Es decir, todos los que estaban enfermos escucharon esa voz, conocían al Señor, sabían quién era Él. Es más, en Jerusalén estaban inquietos por la presencia del Señor Jesús. Y Él estaba ahora en ese lugar, pero no se lo dijo al oído al enfermo o a la persona que yacía en el piso, sino que Él dijo potente, como es costumbre, cuando hay un convencimiento en su corazón, cuando hay un denuedo en el hablar, hay verdadero convencimiento y la voz es grave. Quiere ser sano. En su voz grave el Señor habla de esta manera y todos los que estaban allí escuchan. Versículo 7, viene la respuesta de este hombre. Versículo 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Una de las cosas que nos queda allí pensando es 3 cosas que dice este hombre. Las 3 cosas que dice, en primer lugar, que le dice Señor. Este hombre no lo conocía, al menos no lo conocía en presencia, pero allí estaba. Se sorprendió él, porque dijo, ¿quiere ser sano este hombre? ¿Quién era? Jesús. Para él era un hombre, pero el resplandor de la presencia del Señor cambia inmediatamente cuando ¿qué? Cuando escuchamos que este no es un hombre común. Es decir, Señor le responde. Le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Es decir, vuelve a decir estas cosas. 3 veces dice esto. Y lo dice al Señor, dice que otro desciende antes que yo. Es decir, nadie tenía que lo acompañe. Y querido amigo, tampoco tenía quien le respetara el turno. Es decir, que cuando llegaba el momento que lo podía ayudar, ¿quién lo iba a ayudar? Porque otro se adelantaba, otro quería estar cuando se agitaba el agua, otro quería estar en la presencia del ángel, como ellos creían, para sanarse. Es decir, la palabra del Señor nos trae claramente algunos pasajes que me gustaría compartirlo cuando dice claramente la palabra de Dios ahí en Jeremías. A ver si lo encuentro rapidito acá en Jeremías. Aquí lo tengo. He aquí, yo soy el Señor, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Un versículo bien claro que nos ilustra que realmente no hay nada imposible para el Señor. Ese hombre estaba en el suelo y todos estaban desesperados con una necesidad de restaurar su vida. ¿Qué pasó? El Señor dijo claramente, si quiere ser sano, el deseo de cada uno de ser sano. Entonces, por lo tanto, era una decisión personal, ¿sí? Era una pregunta tan obvia. Claro, si estamos aquí, queremos ser sanos, por algo queremos escuchar el agua, pero no estaba hablando el Señor de eso. Estaba hablando de algo más profundo, pero todos sabían y todos tenían que decidir. El Señor se movió con la soberanía de su gracia en ese día, ahí de una manera tan poderosa. Jesús le responde a este hombre de una manera tan especial. Miren, realmente me gozo en el corazón como este hombre recibe esta palabra. Y dice, Jesús le dijo, levántate. Primera respuesta del Señor a la palabra Señor. ¿Sí? El hombre le dijo Señor. La primera respuesta es levántate. Es decir, obedeció. Y habría que obedecer. No le había hablado al oído. La voz del Señor era audible, era patente o patética, y todos escucharon esa voz. Segunda respuesta, toma tu lecho. No hay nadie que me ayude. Ahora lo vas a hacer vos con tus propias fuerzas. Una decisión personal única y maravillosa, querido amigo. Querido pastor, si me estás escuchando, esto es importante entenderlo. Ahora con tus propias fuerzas podemos llevar adelante tantas cosas. Toma tu lecho. Y tercera pregunta
dice otro que desciende antes que yo, decir, yo pierdo el turno siempre, siempre llego mal o siempre termino mal. Bueno, anda, arriba, adelante. Esta es una palabra que era clásica del Señor cuando el Señor se encontraba con una circunstancia así. ¿Se acuerdan del paralítico que había entrado por el techo? ¿Cómo le había dicho? Yo te lo recuerdo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dice entonces al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, hay una decisión personal. ¿Sí? En cada uno de los casos siempre la decisión es personal. Claro, el Señor se movió a misericordia. Claro, aquel hombre recibió la compasión del Señor. Dice el versículo 9 para concluir que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Nuevamente, tres cosas maravillosas, ¿sí? Las tres circunstancias que él vivía, las tres preguntas que él tenía, ese cuestionario que nadie le podía responder, ahí le respondió el Señor Jesús. El Señor puede responder nuestras preguntas más secretas y más íntimas. El Señor tiene poder porque es Dios en medio de los hombres. Por lo tanto, como decía Jeremías, nada imposible para mí. Querido amigo, querido hermano en la fe, querido pastor, si me estás escuchando, querida pastora, si me estás escuchando, para los hermanos y amigos que están quizás en otra nación, un abrazo grande y esta palabra que nos llena nuestro corazón, llena nuestra mente y nuevamente el Señor tiene poder para cualquier circunstancia que estemos atravesando, ya sea de enfermedad, ya sea de problemática que nosotros, social, problemática de la familia, cualquier circunstancia, para Dios nada hay imposible, como no lo tuvo para este hombre. La pregunta es, ¿quiere ser sano? Todos escucharon, pero solo uno obedeció. Querido amigo, vamos a obedecer al Señor. Vamos a obedecer, porque vos y yo, todos necesitamos ser sanos. Y más en este tiempo. Más en este tiempo necesitamos ser sanos. Y hay poder en el Señor para limpiarnos de toda amargura, de todo problema, para quitarnos toda parálisis de nuestra vida. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga, nos dé un final feliz. Dios nos dé un buen día hoy. Y no te olvides tener fe en Dios. Hasta la próxima.